Ahora, en esta mañana, como ya les mencioné, vamos a estar viendo los versículos 19 al 29. Y como título a esta prédica le he puesto el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley en esta porción? De igual forma, vamos a ver 5 puntos. Vamos a ver, número 1, ¿para qué sirve la ley? Vamos a ver, número 2, si la ley es contraria a la promesa de Dios, a la promesa que ya Dios le había hecho a Abraham. Número 3, vamos a ver cómo Pablo nos da unas metáforas para entender cuál es la relación de la ley con la promesa hecha a Abraham. Como número 4, vamos a ver cuál es esa cercanía que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos con nuestro Salvador, el Padre. Y para finalizar, como quinto punto, vamos a ver la unidad que tenemos en Cristo. Unidad que tenemos en Cristo, y vamos a concluir con unas preguntas de reflexión y de aplicación del sermón para nuestras vidas. Muy bien. Recuerden, hermanos, que todo lo que se estaba desarrollando en la carta de Gálatas pareciera que estuviéramos leyendo un periódico del día de hoy. ¿Por qué lo digo? Porque lo mismo que estaba ocurriendo en Gálatas, ciertamente sigue ocurriendo en muchas iglesias el día de hoy. Y si bien recuerdan, básicamente todo el capítulo 3, lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es que no podemos ser salvos ni justificados, es decir, hechos justos por medio de la ley, sino que el Evangelio simplemente es Cristo y nada más. No podemos agregar a la salvación creer en Cristo y algo más, porque si lo hacemos, Pablo dice que estamos diluyendo el mensaje y nuestro mensaje es un mensaje falso. Y si tratamos de cumplir o salvarnos por medio de la ley, y cuando digo la ley, hermanos, me refiero a obras, porque hay muchas personas que creen que para ir al cielo tienen que portarse bien, tienen que serle fieles a su esposo, a su esposa, tienen que apoyar a los pobres, tienen que abrir comedores. Esas cosas están bien, sí, pero no es el motivo por el cual vamos a ir al cielo. El motivo por la que somos salvos y somos verdaderos cristianos es porque hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz y nada más. Los Gálatas habían puesto su confianza en Cristo, pero ahora, recuerden, habían empezado a coquetear con los líderes judaizantes y ahora se querían circuncidar. Hay un meme muy famoso acerca de Gálatas, donde sale un muchacho como que no lo puede creer viendo a Pablo, supuestamente Pablo, ¿no? Leyendo la carta cuando el día anterior se circuncidó, porque se dio cuenta que no era necesario. Pero ciertamente pudo haber pasado, hermanos, porque cuando la carta llegó ya esto estaba ocurriendo y Pablo obviamente pasa a amonestarlos de por qué se han dejado engañar con un falso evangelio. ¿Solamente ocurrió en Gálatas? No, hermanos, sigue ocurriendo en el día de hoy. Hay una secta muy famosa en el país que se llama los adventistas. ¿Cuántos lo conocen? Hermanos, los adventistas, ellos predican a Cristo. Ellos creen en la Trinidad. Ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios. Pero para los adventistas, si tú no guardas el sábado, entonces no vas para el cielo. No eres cristiano. Para ellos tienes que creer en Cristo más guardar el sábado. Solamente para que tengan una idea, hermanos, que lo que estaba pasando en Gálatas no es lejano a nuestro contexto, a nuestra sociedad, a lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, si los adventistas sostienen esto, podemos decir ciertamente que son una secta, como los judaizantes eran una secta, que imponían al evangelio, agregaban al evangelio más de lo que dice la palabra. Muy bien. Punto número 1. Vamos a leer, hermanos, vamos a ver para qué sirve la ley, ¿verdad? Porque si no somos salvos por la ley, quiero que se pregunten, ¿para qué Dios dio la ley? Si solamente somos salvos por Cristo.
¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? Como adultos, hermanos, nosotros siempre queremos saber la razón del porqué, ¿verdad? De las cosas. A Zairet, usted le dice algo y quizás Zairet lo haga sin preguntar por qué. Ella simplemente lo va a hacer, porque así son los niños. Pero si a Sua, a Abdi o a Sara yo le digo algo, lo más seguro es que me van a decir, ¿pero por qué tú quieres que yo haga eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué eso es útil? Y eso es algo bueno, hermanos. Preguntarnos, eso va en relación a nuestra adultez, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos. Y de igual forma queremos preguntarnos hoy en día, ¿para qué sirve la ley? Si solamente somos salvos por Cristo, por creer en Cristo, ¿para qué se nos dio la ley? Vamos a leer el versículo del 19 al 20 del capítulo 3 de Gálatas. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo responde que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, a causa del pecado. Sin embargo, Pablo también añade que dijo, hasta que viniese la simiente. Esta ley fue una ley temporal que se le fue dada al pueblo de Israel. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Y quién es esa simiente? El pastor, muy bien en el sermón pasado, nos ayudó a descubrir que esta simiente ciertamente era Cristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿Por qué se nos fue dada la ley? Bueno, la ley se nos fue dada, hermanos, para que nos diéramos cuenta del terrible problema en el cual estábamos metidos, que es la esclavitud del pecado. La ley nos da una serie de ordenanzas que tenemos que seguir, pero como humanos, rápidamente nos damos cuenta al entender la ley de que somos muy flojos para cumplirla y que somos muy débiles para obedecerla al 100%. Entonces, la ley se nos fue dada para darnos cuenta de que somos transgresores de la ley, de que no la estamos cumpliendo, porque si la cumpliésemos, entonces tendríamos que cumplir con todos los ritos y todo lo que ella exige y demanda. Pero si se nos da la ley y no las estamos cumpliendo, entonces estamos en un grande problema. Nos hacemos transgresores de la ley. Ahora, imagínense un niño que haya sido educado sin ningún tipo de parámetro, sin ningún tipo de limitaciones, siempre haciendo lo que quiere. ¿Qué va a pasar cuando ese niño tenga 5 años y va para kinder y lo dejen a la escuela a las 7:30? A las 8 la maestra va a llamar. Ven a buscar a ese chiquillo. No sabe lo que es no. ¿Por qué? Porque vivió siempre sin limitaciones. Él no tiene conocimiento de lo que está bien o lo que está mal. El Señor puso en nuestra conciencia, desde mucho antes de que se le haya dado esta ley a Moisés, la ley escrita en nuestros corazones, y es lo que Pablo dice en Romanos. Pero también le dio al pueblo de Israel esta ley escrita para que se dieran cuenta de que no podían cumplir a cabalidad la ley. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿para qué sirve la ley si solamente somos salvos por Cristo? Bueno, la ley es como un faro que nos alumbra y nos dice, tú estás en pecado, tú eres transgresor, tú no la puedes cumplir. Porque somos humanos, hermanos. La Biblia dice que nadie ha podido cumplir la ley de Dios al 100%, pero solo uno, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que vimos para qué sirve la ley, Pablo se anticipa a la pregunta de estos Gálatas en los versículos 21 y 22, cuando ellos preguntan, ¿entonces esta ley contraria a la promesa de Dios? Si no somos salvos por la ley, entonces esta ley choca
o va en sentido contrario a la promesa que Dios dio a Abraham, de que venía una simiente por la cual íbamos a ser salvos. Y Pablo responde en el versículo 21 y 22. Leamos. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Es la ley dada contraria a la promesa que Dios le dio a Abraham? En ninguna manera. Ahora, quiero que entendamos esto, hermanos, ¿por qué no es contraria? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir aquí? Hermanos, ya les dije que la ley revela nuestra condición, que no la podemos cumplir, que somos transgresores, que somos pecadores. Pero como esta ley revela que verdaderamente somos transgresores, entonces esto nos mete en un gran problema. ¿Cómo entonces podemos ser salvos ante un Dios santo? Mira lo que dice el pastor John MacArthur acerca de esto. La gracia, presta atención, la gracia de Dios carece de sentido para una persona que no se siente inadecuada delante de Dios o en gran necesidad de ayuda. Hay hombres que no ven el propósito de salvarse hasta no darse cuenta de cuán perdidos están. Hermanos, si cuando predicamos el evangelio no llevamos a esa persona primero a ver que es pecadora, a ver cómo en su vida ha ofendido a Cristo, esa persona va a tener cero interés de salvarse. Esa persona va a tener cero interés de un Salvador como Cristo, porque él no siente la necesidad de salvarse, él siente que él es bueno, él siente que él es una persona buena que a veces hace cosas malas. Pero la Biblia nos dice que somos personas malas, que a veces hacemos cosas buenas. Por eso que cuando predicamos el evangelio no queremos ir con Cristo te ama, Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sino que queremos ir, ¿tú sabes que tú eres fornicario? No, pero yo soy fiel a mi mujer. Pero ¿no has visto tú alguna mujer con lujuria alguna vez en tu vida? Bueno, sí, la palabra dice que tú eres fornicario. Ya estás rompiendo la ley de Dios ahí. ¿Nunca tú has robado? No has robado un banco, pero quizás sí un lápiz. ¿Has pedido perdón por eso? No. Bueno, eres un ladrón de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que llevar a la gente a ver su pecado, pero solamente eso va a ser posible mostrándole lo que exige la ley de Dios. Y cuando esa persona se dé cuenta de que es imposible cumplir al 100% lo que la ley de Dios exige, entonces va a encontrar en Cristo un Salvador glorioso. Y es por eso que Pablo le dice, en ninguna manera la ley es contraria a la promesa de Dios, porque la ley nos ayuda a ver a Cristo, ya que ilumina nuestro pecado, ya que nos hace darnos cuenta del terrible estado en que el ser humano se encuentra, en depravación total, como la doctrina que sostenemos. El ser humano odia a Dios. Si no lo odiara, toda esta iglesia estuviera llena de la comunidad, dándole gloria y honra a Dios por su salvación y por lo que ha hecho. La ley tiene el poder de mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos. ¿Se entendió? La ley nos muestra que no somos justos, pero la ley no tiene el poder de hacernos justos. De hecho, hermanos, cuando vemos los estándares de Dios y tratamos de guardarlos y no los guardamos, eso simple nos hace ver nuestra falta de capacidad para cumplir la justicia de Dios, como ya le mencioné. Entonces, es una ironía, pero si pensamos que podemos ser justos por la ley de Dios, hemos entonces perdido el punto principal de la ley. Es una ironía, nuevamente. Si pensamos que podemos ser salvos guardando la ley de Dios, hemos entonces perdido el enfoque principal de lo que significa la ley. Porque no somos salvos por cumplir la ley, somos salvos por creer en el sacrificio de Cristo, quien la cumplió a cabalidad al 100%. Entonces, nuevamente, ¿para qué sirve la ley
dada en la palabra del Señor para mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir la justicia de Cristo. Y cuando vemos nuestra incapacidad, entonces podemos ver a Cristo como un Salvador glorioso. Hermanos, en resumen lo que Pablo está diciendo es que la ley nos muestra nuestro pecado para que lo prometido se les conceda a los que creen, como dice el versículo 22 de nuestro capítulo. La ley hace su obra al guiarnos a reconocer nuestra necesidad de salvación por gracia. Entonces, la ley no se opone a la promesa que Dios le dio a Abraham de enviar un Salvador, sino que la apoya mostrándonos esa necesidad de ese glorioso Salvador. A raíz de todos estos versículos, Pablo todavía quería estar seguro que los gálatas verdaderamente entendían el porqué de la ley y cuál era la relación que tenían con Cristo. Ya le había explicado todo lo que acabamos de discutir, pero aún así, Pablo, preocupado, sabiendo cuán infeccioso había sido la enseñanza de los judaizantes en Gálatas, ahora le pasa a dar dos metáforas para que ellos entendieran la relación de la ley. Vamos a leer nuestros versículos 23 al 26 del capítulo 3. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál es la primera metáfora? La primera metáfora está en la palabra que Pablo menciona, versículo 23, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La primera metáfora que Pablo les da es que la ley era como un guardia. Era como un guardia el cual los tenía prisioneros, esclavos. No podían ser salvos por sus propias fuerzas. Ellos estaban encerrados. ¿Hasta qué? Hasta que la fe se revelara en ellos. La palabra griega, hermanos, que se usa aquí en encerrados es tenía presos, que literalmente significa estar vigilados por guardias militares. Yo no viví el tiempo de la invasión, pero sí he escuchado muchas personas que vivieron en ese tiempo y también he visto muchos documentales de países con dictadores, donde vivir en esos países, hermanos, es sumamente escalofriante. Tú tienes que vivir de una manera rígida, porque si no haces algo, entonces ciertamente la vas a pagar muy difícil con las consecuencias. Y esos habitantes de esos países con dictadores, hermanos, viven siempre con un miedo. Ay, no puedo ir para allá. Ay, no puedo decir esto. No puedo decir lo otro. No puedo vestir más así, no puedo vestir más así. ¿Por qué? Porque hay militares que lo están vigilando. Y si los ven y cometen una falta, le entran a tolete, hermanos, y van para la cárcel. La ley era como uno de esos guardias militares para el pueblo, el cual los observaba al mínimo para ver qué hacían, y ciertamente fallaban, porque era imposible que nosotros cumpliésemos a cabalidad la ley de Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecadora. Y esto es lo que Pablo le está diciendo, la ley es como un guardia militar. Ellos estaban presos por este guardia sin libertad. ¿Algún preso tiene libertad, hermanos? No hay libertad en la cárcel, hermano. Eso es muy difícil, muy duro y muy triste. Estar encerrado en cuatro paredes. Esa es la condición del hombre con la ley de Dios si no pone la confianza en Cristo. Están encerrados en su propio pecado, esclavos de su propio pecado. Y lo más triste es que no se dan cuenta. Lo más triste es que piensan que todo está bien y no se dan cuenta del terrible estado que están. ¿No se ha encontrado usted personas que dicen, he tratado de dejar esto y lo otro, pero vuelvo y caigo? Esas personas quieren ser salvas, hermanos, con sus propias fuerzas. Ellos quieren cumplir la ley con sus propias fuerzas. La pueden cumplir 1 o 2 días, pero al tercer día o la semana
vuelven y caen. Y si no es en el mismo pecado, es en otro diferente. Porque son esclavos, hermanos. Es lo que la Biblia dice. Son esclavos. Y la segunda metáfora que Pablo les da, versículo 25, dice, pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo. ¿Quién sabe qué es un ayo? Un ayo en ese tiempo era un tutor que le enseñaba, que se lo ponían a los niños chiquitos. Un tutor que los guiaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá. Y esos niños no tenían libertad. Y normalmente ponían a ayo como los esclavos. Yo tenía esclavos, yo ponía de ese esclavo de ayo de mis 2, 3, 4 hijos. Y ese era el tutor que les enseñaba ciertas cosas, pero esos niños no tenían libertad porque siempre tenían que hacerle caso al ayo. El ayo era como el guía de vida para ellos, el que los guiaba en hacer muchas cosas. Y Pablo le dice, presta atención, versículo 25, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, tutor, pedagogo o supervisor, es lo que da a entender esta palabra. Y Pablo le está diciendo que la ley vino a ser como ese tutor, esa guía, el cual nos guía ¿a dónde? A Cristo. El que nos da a saber y a entender nuestras obras no son suficientes. Tú no puedes guardar la ley al 100%, por lo que mira a Cristo, el Salvador, quien sí la pudo guardar y pagó por tus pecados y mis pecados. Esto es lo que Pablo le está diciendo. La ley ha sido ese ayo, ese tutor que nos guía a ver a Cristo. Hermanos, toda la ley y las ceremonias que Dios Padre había dado al pueblo de Israel, ¿a dónde apuntan? Apuntan a la cruz. ¿Dónde apunta el tabernáculo? Apunta a Cristo. ¿Dónde apunta los sacrificios de corderos? Apunta a la sangre derramada en la cruz por nuestro Jesús. Solamente era una sombra, hermanos, de lo que iba a pasar más adelante. Porque la ley nos guía y nos apunta hacia la cruz de Cristo. Hermanos, es interesante cómo ver cómo los hombres de Dios, como Moisés, Abraham, Josué, todos ellos fueron un tipo de Cristo. Moisés, un tipo de Cristo, libertó al pueblo. ¿Cristo nos liberta de qué? Del pecado. Josué, ¿se acuerdan de Josué? Que lo vendieron como esclavos. Perdón, de José, que lo vendieron como esclavo. Cuando viene hambre en la tierra, ¿qué le dice José a sus hermanos? Trae a mi padre porque aquí hay pan. ¿Y qué nos dice Cristo más adelante? El que come de mí ciertamente no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan de vida. Todos son tipos de Cristo, hermanos. Isaac, cuando lo iban a sacrificar, la palabra dice que Isaac cargó su propia leña. Cristo cargó su propio madero. Hermanos, es interesante ver cómo todo apunta hacia Cristo en el Antiguo Testamento. Nuevamente, simplemente era una sombra de todo lo que iba a pasar. Hermanos, a menos que sepamos cuán grande es nuestra deuda, no alcanzaremos a dimensionar qué tan grande fue el pago de Cristo. Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio, primero apuntando y llevando a las personas a ver su propia maldad, que se den cuenta del terrible estado y la deuda en que están. Si pensamos que no somos tan malos, el concepto de la gracia nunca nos cambiará. ¿Para qué yo necesito gracia en mi vida? Esa gracia por la cual nosotros agradecemos cada día y nos gloriamos en Cristo y le decimos a Cristo que la necesitamos para no pecar contra Él. Esa gracia que para nosotros es preciosa, para el impío no tiene valor, porque él piensa que no la necesita.
Él se cree autónomo, él no se cree una persona tan mala. Nuevamente la ley nos muestra cómo realmente somos. Y la ley también nos dirige para ver a Cristo como realmente es nuestro Salvador, aquel que obedeció la ley en nuestro lugar y después murió en nuestro lugar para que nosotros recibiésemos la bendición prometida. Hermanos, la ley nos permite amar a Jesús y nos capacita para mostrar nuestro amor en obediencia por gratitud a Él. Miren lo que dice John Stott, predicador inglés, acerca de esto. Es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer, y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el Evangelio brillará. Hermano, ahorita las estrellas están ahí, no se han ido, pero ¿por qué no las vemos? Porque es de día, por la luz. Pero si le ponemos el fondo oscuro, las estrellas van a brillar más que nunca. Pongámosles el fondo oscuro a los impíos de su pecado y de su deuda para con el Señor, para que entonces el Evangelio de gracia les brille en los ojos y puedan ver su necesidad de un Salvador como Cristo. Eso es lo que hace la ley, hermanos, y es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, en el versículo 26, hermanos, Pablo llega ciertamente a un punto culminante de lo que ha dicho en todo el capítulo 3 y ciertamente el punto culminante del Evangelio. Leamos qué dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Leámoslo nuevamente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, la noción de que somos hijos de Dios es la cúspide del Evangelio. Es el clímax del Evangelio. Cómo pecadores como nosotros podemos ahora hacernos llamar hijos de un Dios santo. Hermanos, mi deseo es que esa verdad brille en su corazón para que usted se quede asombrado nuevamente del Evangelio glorioso que tenemos en Cristo. Hermanos, la causa de que somos hijos de Dios en nuestra vida cristiana es la cúspide de nuestra alegría, de nuestro gozo. Miren lo que dice Sinclair Ferguson. La noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra filiación a Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. La meta de la redención. ¿Cuál es la meta de que Cristo nos redimiera? Hacernos hijos de Él. Versículo 26 nuevamente. Pues todos sois hijos de Dios. Ahora, ciertamente, aunque solamente dice hijos, ciertamente está hablándole también a las mujeres. Son hijos e hijas. Y muchos de este versículo solamente se quedan ahí. No está mal. Pero si indagamos un poquito más a fondo, hermanos, vamos a ver la riqueza de esa palabra que menciona Pablo. Hijos. ¿Por qué no dice hijos e hijas? Pero ¿por qué dice hijos? Hermanos, en la mayoría de las culturas antiguas, las hijas no podían heredar propiedades, no heredaban nada. Por lo tanto, hijo significaba un heredero legal, lo que era un estatus prohibido para las mujeres. No podían en las culturas antiguas. Pero el Evangelio, ¿qué nos dice? Pablo, ¿qué nos dice en este versículo? Que somos hijos. Pero ¿cuál es la razón detrás de eso? Que somos herederos de lo que Cristo tiene, de lo que Dios tiene. Entonces, todos somos herederos, hermanos. De manera similar, la Biblia describe de forma conjunto a todos los cristianos cuando dice, incluyendo a los hombres, que somos la novia de Cristo. Obviamente es la iglesia conformada por hombres y mujeres. Somos la novia de Cristo. Y aquí Pablo está diciendo, somos hijos, hombres y mujeres. Pero esa palabra hijos, la riqueza de esa palabra aquí está en que somos herederos legales de Dios. Hermanos,
Una vez el hermano Paul Washer estaba diciendo en una de sus misiones cómo estaban un tiempo en un basurero comunitario y iban a predicar la palabra, pero el hermano que lo estaba acompañando no tenía sandalias. Entonces estaban en el basurero para ver si se encontraban un par de sandalias que podían usar para ir a predicar. Y Paul Washer se quedó mirando al hermano buscando sandalias y se acordó de que somos hijos y herederos de Dios. Y él dijo, este hermano está aquí hoy buscando sandalias en un basurero porque no tiene nada. Pero una vez muera, ese hermano va a tener todo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho no solamente hijos, herederos de todo lo que tiene. ¿Y qué tiene Dios? ¿Qué tiene Cristo? Todo. Todo, hermanos. Y el Evangelio es glorioso, hermanos. Cómo ahora Cristo no solamente nos salva, sino que nos hace partícipe de todo lo que tiene. ¿Cómo usted se sentiría si, obviamente se sentiría mal si un familiar muere, pero si ese familiar le deja, yo no sé, 20, 40 hectáreas, 5.000 cabezas de ganado? Usted saltaría en un pie, hermano, aunque no pueda saltar. ¿Y por qué no nos sentimos aún más gozosos sabiendo que heredamos las cosas de Cristo, hermano? Punto número 4. Vamos a ver nuestra cercanía como cristianos y Dios, Hijo, nuestro Salvador. ¿Cuál es esa cercanía que tenemos como hijos y Cristo? Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora Pablo le está diciendo a los creyentes que ellos han sido revestidos de Cristo. ¿Qué le viene cuando usted escucha esa palabra, revestidos? ¿Qué le viene a la mente? Vestido, vestirse, ¿verdad? El Señor nos ha vestido de Cristo. Interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, esta imagen, esta metáfora que Pablo está usando de que hemos sido revestidos o vestidos de Cristo, es una de las favoritas del apóstol. Él habla también acerca de la imagen de la ropa en Romanos, Efesios y Colosenses. Ahora, aquí usa esta metáfora para comparar a Cristo mismo con un vestido. Ahora, obviamente lo que él no está diciendo es que Cristo es un vestido, hermanos, sino que cuando nacemos de nuevo, hemos sido revestidos con una nueva vida, con un nuevo corazón. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, 4 puntos, hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí de que hemos sido revestidos con Cristo, quiero solamente llevarlos a ver 4 implicaciones de eso. Número 1, nos da identidad. Cuando una persona usa algún uniforme, eso le da identidad a alguien, ¿verdad? Un uniforme de bombero le da identidad de que es bombero. Un uniforme de policía le da identidad, oye, verdaderamente esa persona es policía. Y si nos revestimos de Cristo, nos da identidad de que somos verdaderamente cristianos. Esa es la primera. La segunda implicación, nos da cercanía de nuestra relación con Cristo. ¿Por qué cercanía? La ropa que usted lleva hoy puesta, hermano, quizás es la prenda que usted tiene más cerca de usted, más cerca de su cuerpo. De igual forma, nosotros queremos estar cerca de Cristo y tener una relación cercana con Él. Revestirnos de Cristo. Implicación número 3, la imitación de Cristo. Debemos ponernos sus virtudes y acciones. Nuevamente, nos debemos vestir como Jesús. No con sotana o como se vestían en aquel tiempo, sino de sus virtudes y de lo que Él es. En esa manera, en esa forma, queremos vestirnos de Cristo. Y como último, nos hace aceptable ante Dios. ¿Por qué vestirnos de Cristo nos hace aceptable ante Dios? Hermanos, la ropa, ¿qué es lo que está haciendo? Cubriendo su desnudez. Dios ha cubierto nuestra vergüenza por medio de su justicia. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Quiero que presten atención y recuerden cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue el mandato que le dijo Dios a Adán y a Eva? ¿Quién recuerda? Vayan
y maten ciertos animales y usen la piel para cubrirse. ¿Qué significaba eso, hermanos? Recuerde, todo apunta ¿hacia dónde? Hacia Cristo. El Señor les cubrió su vergüenza. En la cruz, el Señor nos impone su justicia y cubre nuestra injusticia, y ahora somos aceptables ante Dios. Y nuevamente Pablo está diciendo aquí, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Revestidos de qué? Revestidos en su justicia, en su obra, en lo que Él es. Entonces, somos nuevas criaturas, hermanos. Somos nuevas criaturas. No, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. Cristo no me puede perdonar. Lastimosamente, hermanos, muchas personas no aceptan el perdón de Dios. Y eso es triste, porque piensan que lo que han hecho no tiene perdón. Eso es una mentira del diablo, hermanos. Tú no sabes lo que he hecho, el Señor no me va a perdonar, pero usted tampoco sabe lo que yo hice, hermanos. Y no se trata de lo que hicimos, sino de lo que Dios, Cristo, hizo en la cruz. Salvarnos. Como punto número 5, entonces vamos a ver los últimos versículos de nuestro sermón en esta mañana, versículos 28 y 29. Vamos a ver la unidad que tenemos en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, el Evangelio tiene implicaciones sociales radicales. Cuando nos decimos que somos cristianos, hermanos, lo que estamos diciendo es que yo quiero ser cristiano por encima de todo. Yo quiero ser cristiano por encima de ser piloto. Yo quiero ser cristiano por encima de trabajar en un call center. Yo quiero ser cristiano por encima de ser un líder en la comunidad. Eso es lo primero que queremos tener en mente. Yo quiero ser cristiano por encima de ser alcalde. Yo quiero ser cristiano por encima de ser jefe. Yo quiero ser cristiano por encima de tener 2, 3 negocios. Yo quiero ser cristiano por encima de ser dueño de un restaurante. Si pensamos así, hermano, nuestras acciones van a reflejar el Evangelio de Cristo. Solamente ayer asistimos a una conferencia acerca de las misiones en la Iglesia Bautista de Balboa. Y había algo interesante que yo nunca lo había escuchado antes, hermanos, y es llegar como misionero a un país por medio de los negocios. Hay muchas veces que entrar a un país como misionero obviamente es imposible, especialmente en los países de Asia Menor, África, donde son musulmanes. Por lo que muchos hermanos están entrando como abriendo un negocio de carpintería, de taller de carro, de inmobiliaria, pero cuando el negocio va surgiendo y ellos ahora tienen 3, 4, 5 trabajadores para ellos, solamente modelándole cómo ellos viven, cómo tratan a su esposa, a sus hijos, no aceptando coimas, diciendo la verdad siempre, las personas se quedan viendo, oye, ¿tú por qué eres así? Predican a Cristo primero con el ejemplo, hasta que ya entonces tienen la oportunidad, después de que el negocio está bien posicionado, los primeros 2 o 3 años, los primeros 2 o 3 años son los años más difíciles de un negocio. Ya cuando el negocio entonces se sustenta por sí solo, entonces le da ese tiempo a ese hermano de compartir entonces más el Evangelio poco a poco, con bajo perfil en el área donde están, a sus empleados. Entonces, hermanos, el Evangelio es para todos, pero al mismo tiempo, Pablo nos dice en estos versículos de que hay 3 barreras que por lo general dividen a la gente. Hay 3 barreras que por lo general dividen a la gente. Y número 1 es la barrera cultural. Pablo está diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Hermanos, las divisiones culturales no deben existir dentro de la iglesia. No, que yo no me llevo con los colombianos, a mí me caen mal los venezolanos. Creo que ya lo tocamos también
en una prédica acerca del racismo. No podemos ser racistas, hermanos, porque en el cielo va a haber gente de toda lengua, de toda nación y de todo color. Entonces, las personas, hermanos, de una cultura no tienen que volverse a otra cultura tampoco para tener hermandad o para tener unidad. Si los venezolanos llegan aquí, los colombianos, peruanos, ellos no tienen que hacerse como panameños, dejar su cultura para entonces nosotros aceptarlos. No, porque entonces caeríamos nuevamente en el racismo. Dentro de las iglesias nos debemos asociar unos con otros y amarnos unos a otros, hermanos, superando esa barrera raciales y culturales. Número 2, vamos a tener también la barrera de la clase social, cuando Pablo dice, no hay esclavo ni libre. Una vez más, hermanos, el trato económico no se debe extender a las iglesias. El evangelio es para personas con mucho poder adquisitivo, pero también para personas con bajo poder adquisitivo. No debemos hacer diferencias, ¿no? Yo solamente me reúno con dueños de negocio. Yo solamente me reúno con este tipo de personas. Entonces, el evangelio, hermanos, no nos debe llevar hacia esa dirección, sino que debemos mirar a nuestros hermanos como siempre superiores a nosotros mismos. Hermanos, al pobre o al trabajador humilde de ninguna manera se le debe hacer sentir inferior. Pero, por otro lado, no podemos tampoco esquivar ni sentirnos resentidos contra los adinerados. Hay muchas personas, hermanos, que simplemente le tienen rabia a los ricos porque tienen plata. No le han hecho nada, pero tienen un odio. No, yo odio a los ricos. Eso es como algo socialista, una forma de pensar, una cosmovisión socialista, ¿verdad? Y eso no es cristiano, hermanos. Eso no es de Cristo. No debemos tratar mal a aquellos hermanos humildes que tienen poco poder adquisitivo, pero tampoco debemos de sentir recelo ni resentimiento con aquellos adinerados, porque entonces caemos en lo mismo. Estamos cayendo en lo mismo. Y la tercera barrera es la barrera del género, hombre ni mujer. Versículo 28, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Ahora, esta era quizá la barrera más fuerte en los tiempos de Pablo, hermanos, y quizás también hoy en nuestros días, cuando todos estos movimientos feministas se están alzando, queriéndole dar más valor a la mujer que al hombre, o los movimientos machistas queriéndole más valor al hombre que a la mujer. Ahora, a los ojos de Dios, ambos tienen igual valor, hombres y mujeres. Sin embargo, tenemos diferentes roles. Eso es importante reconocerlo. Eso es importante reconocerlo. Versículo 29, hermanos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La pregunta para ti en esta mañana es la siguiente. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Vive verdaderamente Jesucristo en ti o sigue viviendo tu yo? Miren lo que dijo Spurgeon una vez, hermanos. El predicador Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Recomiendo mucho sus sermones en YouTube. Hay una infinidad de sermones de Charles Spurgeon. Miren lo que dijo. Una vez en Cristo, una vez en Él, para siempre. Nada nos puede separar de su amor si estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Entonces, tengamos paz. Si usted ha estado en Cristo Jesús, usted siempre estará en Él, porque nada nos puede separar de su amor. Bueno, para concluir, quiero preguntarle, ¿de qué manera conocer la ley de Dios aumenta su gratitud hacia Cristo? Ustedes conocen la ley de Dios, lo que Él exige, lo que Él demanda. Dese cuenta, hermanos, de las cosas que usted no puede cumplir. Y de aquellas cosas, dele gracias a Dios de que no es por sus fuerzas,
sino por lo que Cristo hizo en la cruz y la manera en que Él obedeció. Hermanos, no somos salvos porque obedecemos, sino que obedecemos porque ya somos salvos. Las religiones del mundo ponen la carreta delante y los caballos atrás. Ellos te dicen, para ser salvo tú tienes que hacer esto, esto y lo otro. Pero es imposible, hermanos. El cristianismo dice, para obedecer, tú primero tienes que ser salvo. Entonces, no somos salvos porque obedecemos, sino que obedecemos porque ya el Señor nos ha salvado por su gracia y su misericordia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por ese evangelio glorioso que encontramos en tu palabra. Ese evangelio que tú nos diste desde antes de la fundación del mundo, donde ya existíamos en tu mente, nos amaste primero cuando ya éramos pecadores, Señor. Señor, te rogamos que nos ayudes a maravillarnos de este mensaje glorioso y perdona nuestra apatía, perdona, Señor, nuestra falta de interés y nuestra falta de asombro en cuanto a tus verdades. Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a ver cada día más claramente la gloria de tu evangelio, lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que entonces vivamos una vida agradecidos ante ti, vivamos una vida santa y vivamos una vida dándote gloria y honra cada segundo por lo que ya tú has cumplido en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Señor, gracias porque la salvación no depende de mí, porque si dependiera, ya hace mucho tiempo lo hubiera perdido. Pero gracias que la salvación es tuya y nos guardas en tus manos. Y como es tuya, entonces ahora tengo la seguridad y esa paz de que nunca, nunca la voy a perder, porque descansa en ti, en tu mano, todopoderoso, perfecto, Rey soberano, gobernador de todo. En el nombre de Jesús oramos y por su amor. Amén.